Y bueno, ahí agarré una lapicera, un papel, y a las 2 noches terminé en Amante Camionero. Un día agarré una guitarra que tenía en la casa de mis tíos en Buenos Aires, que era de una prima, y tocando esos 3 acordes saqué los primeros temas, ¿no? En realidad el proyecto en el secundario era terminar el secundario y seguir medicina. Sabemos que hay un almuerzo o una cena, ya sabemos que llevamos la guitarra, sabemos que se arma el equipito de música. ¿Cómo anda, Bautista? Bien, ¿vos? Contame la historia de esta guitarra Casanuni, es vieja, muy vieja, que me hace acordar la primera guitarra que tuve yo, que me regaló mi padre. A mí esa también me la regaló mi padre. Ya no hay más de estas guitarras con estas maderas, ya no vienen más. Es una guitarra que debe ser de los años 60, me imagino, ¿no? Más o menos. Que tienes las clavijas de Carey. Sí. Alguna ahí se te perdió, hubo que hacer un invento, pero ¿cómo llegó a tus manos esta guitarra? Me la regaló mi viejo. Después de muchos años de tocar la guitarra sin instrumento propio, un día apareció y me la regaló. Mi papá no era un tipo demasiado afectivo para algunas cosas, pero tenía como esos gestos de aprobación, ¿no? A lo mejor veía en vos un talento, ¿no? No, no creo. ¿No? No. A mi viejo le gustaba un poco lo que yo hacía respecto del folclore. Bueno. Le gustaba y le gustaba escucharme, y habíamos hecho un programa de radio en una época en Cristal. Teníamos un programa que se llamaba Espuelas y Alpargatas. Ajá. Él lo producía y yo hablaba y elegía la música. Y me regaló esa guitarra y bueno, está conmigo hace un montón de años. ¿Y la música llega a partir de esto a tu vida? No, la música llega porque en casa había un cancionero del rock nacional con una guitarra eléctrica que no tenía aparato para enchufar, así que aprendí no tenía amplificador, y aprendí a tocar con esa guitarra. Y después, no me pregunte de dónde apareció una guitarra criolla en casa que se había descolado abajo, y estuve con esa guitarra hasta que un día apareció esta. ¿Y todavía la tenés? Todavía sí. ¿Y todavía la tocás? Sí, claro. Y ahora la limpié para traerla, pero por lo general estaban murientas, sí. Unas cuerdas no necesitaría, no me vendrían mal. Y el cancionero ese, ¿no? Sí. Canciones, ¿cuál fue la primera canción que te gustó? El oso. El oso. Yo vivía en el bosque muy contento. Esa fue la primera canción completa que canté, que estaba en ese cancionero, me encantaba. Y después, como yo me dediqué toda la vida al folclore, fui por el lado del folclore, ¿no? Y el ya... oso. Una canción de Mori que está en un disco que es... Justamente este año se cumplen 50 años en el rock nacional, mira. ¿no? Y está en un disco que es un ícono del rock que se llama 20 minutos de vida. Famoso porque le quedaban a Morris 10 minutos de grabación. Antes se compraba así, se compraba por horas, Claro, ¿no? claro. Y el tipo improvisó algo que se llamó De Nada Sirve, ¿no? Que después, bueno, fue un gran éxito. Bueno, esa también la canté, Sí, Nada claro. Sirve, Rasguña las piedras, los clásicos de Fogón eran, digamos, ¿no? Los clásicos de Fogón. Los clásicos de Fogón. ¿Y te resultó fácil aprender la guitarra? ¿Tuviste que aprender con alguien o autodidacta? No, en casa siempre había alguien que agarraba la guitarra y uno va medio copiando, pero siempre fui medio autodidacta respecto de los instrumentos musicales, exceptuando cuando hice la carrera, que tuve que estudiar otros instrumentos puntuales, lectura musical, etcétera. Siempre estuve con la guitarra como un autodidacta, no solamente para lo que tiene que ver con los acordes, sino para el estudio de todos los ritmos, sobre todo en el folclore, que hay muchos, ¿no? Muchísimos. ¿Y cuál fue el instrumento en que saltaste después de este? ¿A qué saltaste? ¿A tocar? Al charango. Al charango. Al charango. Que es una guitarra más chica. Es un cordófono que tiene otras cualidades, ¿no? Salté porque en realidad tuve que estudiar. Cuando yo me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Danzas, en aquel entonces yo pensé que iba a ir a zapatear, bailar, tocar el bombo y pasármela de joda tomando vino en todas las peñas.
y me encontré con una carrera de 4 años, con 12 materias anuales, de las cuales 3 eran prácticas y el resto eran todas teóricas, digamos. Así que me tuve que dedicar mucho a estudiar. Y dentro de ese profesorado teníamos 7 instrumentos que ejecutar, que saber tocar, y lectura musical, tenías que leer por música. El final era los instrumentos ¿Cómo se llama ahí. este programa? Teoría y solfeo. Teoría y solfeo, claro. Ahí te casaban los profesores y te decían, bueno, agarrá este instrumento, partitura, toca esto. Y ahí fui incursionando y tuve un maestro de charango que es un gran amigo mío, un gran músico, Enzo Espeche, que bueno, me introdujo al mundo apasionante de este instrumento, que no muere en este instrumento como lo vemos, sino que hay 3 tipos de charangos, ¿no? Este que es el charango convencional, después hay uno que se llama maulincho, que es más chiquitito, tiene un sonido más latoso, y después hay otro que se llama ronroco, que es como un bajo del charango, ¿no? Muy grande, y suenan los 3 muy distintos, tienen una armonía muy distinta, y cuando suenan juntos, suenan muy bellos todos juntos. Hay una ¿no? orquesta de charangos, ¿no? Bueno, nosotros conformamos en aquella época lo que fue el primer trío de charangos, ¿no? Éramos un maulincho, un ronroco y un charango, una guitarra acompañante y un bombo, y anduvimos circulando bastante. Enzo Espeche, mi maestro, mi amigo, mi hermano, tocó muchos años con Ariel Ramírez la misa criolla, recorrió el mundo, digamos, palabras mayor. Y bueno, fue el instrumento al que más me dediqué en cuanto a la armonía, digamos. No punteo mucho la guitarra, pero en el charango tengo un repertorio amplio porque me gustó mucho el instrumento. Y aparte fui ayudante de cátedra en la Universidad Nacional de las Artes de instrumentos criollos, que es la cátedra que da Enzo, trabajé mucho. Tuve de alumna ahí a Mariel Fernández, la mujer del bebé, que hoy da clases en Giles. Mariel siempre me lo recuerda. Ahora, el charango, como nosotros lo conocemos, es un instrumento que se hace con madera y con la caparazón de un animal, que es la mulita. No es el caso de este. No es el caso de este. Que de madera. ¿Cuál es la diferencia? Sonora. Que no hay un animal que muere para que... No, claro, es sonora. La verdad que es muy sonora, es mucha la diferencia que hay entre el sonido de un charango de madera que el de la mulita. La mulita por lo general no es tan redonda, sino que es más chata, entonces tiene menos caja de resonancia. Y ahora por lo general todos los charanguistas, desde Ernesto Caur, que es el gran maestro boliviano del charango, pasando por Jaime Torres, por Enzo y todos los charanguistas argentinos usan con caja de madera porque tiene un sonido mucho más cálido, ¿no? Claro. Las maderas son las maderas. Son las maderas. ¿Qué fue lo primero que te sacaste en el charango? Primero rasguidos, que son distintos en el ritmo folclórico. Y después la clásica, va a una canción que se llama La Vicuñita y después pasás al bailecito. Tocamos un poquito, a ver. Un clásico. ¿Cómo son las armonías en el charango? ¿Son igual que en la guitarra? ¿Son distintas? No, son distintas porque de por sí las notas son distintas, ¿no? Y tiene pares de cuerdas que hay que ejecutar juntos. Claro. ¿No? Son 10 cuerdas que cada vez que tenés que tocar las 2. Entonces, tiene algunas complicaciones, el tamaño de los trastes, como verás, son mucho más chiquititos. Pero bueno, es un armónico precioso, el charango usado en toda Latinoamérica. Eso te iba a decir ahora, la guitarra es una guitarra que viene de España, la guitarra es española, pero el charango es un instrumento latinoamericano 100%. Sí, digamos, es claramente, digamos, tiene una familiaridad con otros instrumentos como
como las mandolinas, porque tiene un sonido similar al de las Parecido. mandolinas, ¿sí? Una afinación similar al de las mandolinas, pero ese es claramente un instrumento criollo latinoamericano. Esto es algo que mucha gente no lo domina, pero en términos musicológicos, los instrumentos los deberíamos dividir, por lo menos en Argentina, para nuestro territorio, en criollos y etnográficos, ¿no? Cuya utilidad es muy distinta. El instrumento criollo es para acompañar música de divertimento, y el instrumento etnográfico es la música que usan los pueblos originarios con un sentido religioso o un sentido que tiene que ver con su cosmovisión del mundo, ¿no? Música para los nacimientos, músicas para los rituales, músicas para la Pachamama. Esos son del ámbito indígena. Y tanto el charango como la guitarra, como el bombo, son instrumentos del mundo criollo, del mundo que toca otro tipo de música. No la caja no. La caja es un instrumento también criolla. Los instrumentos etnográficos tienen otros tipos de membranófonos, como por ejemplo el tacuapú o tambor de agua, que en rigor es una caña muy ancha, como las tacuaras que hay en la zona del litoral. Y a ese tambor que lleva un parche de cuero se le pone agua adentro. Entonces mueven el agua y lo golpean y tiene un sonido maravilloso, ¿no? Y lo tocan para una festividad, ¿no? Estos son criollos. Sabes que siempre digo, viste que hay un carnavalito que dice Erque, charango y bombo. Sí. Carnavalito es muy conocido. Es de un escritor cuyo hijo vive en San Antonio de Areco. Ajá. Y en realidad esa construcción instrumental que todos conocemos no existe. ¿No? No, porque el erque es un instrumento indígena y el charango y el bombo son instrumentos criollos. Ajá. Esos instrumentos en una orquesta no se juntaban nunca. No se podían juntar. Pero pegaba la rima. Pegaba la rima, exactamente, pegaba la rima. Y ahí quedó el ícono del erque, charango y bombo. ¿Y te quedaste en ese instrumento o investigaste algunos otros más? Los aerófonos del norte argentino son preciosos, ¿no? Digo del norte argentino, pero en realidad es de todo sería la patria grande, llamémosle de esa manera, que también nos arrima un poco en el orden ideológico, a lo que uno quiere, a lo que uno busca con la música, ¿no? Uno hace música porque quiere a los amigos, toca con los amigos, gusta de que lo escuchen, de que lo quieran, y elige dentro de su repertorio algo que tenga algo para decir, algo para transmitir. Es una forma de expresarse, ¿no? También. Totalmente. Y en eso me parece que los aerófonos, que han sido una parte muy fuerte, como la quena, los sikus, parte de esa patria grande creadora, me atrajeron mucho siempre, pero les he dedicado menos tiempo que al resto de los instrumentos. Y después que es tan disímil el repertorio musical argentino, sí. Estoy ahí incursionando hace un par de años a los atropellones con un acordeón a piano, que me gusta mucho, porque me gusta mucho la música del litoral también, ¿viste? El chamamé es todo un ícono para nosotros culturalmente. La verdad que tenemos una riqueza musical muy grande. Sí, el chamamé que no solamente del litoral argentino, sino que también tiene una rama en Brasil. Sí, pensándolo en la idea que te decía antes de esa patria grande que Artigas soñó, que Bolívar soñó, que San Martín soñó, no estaban escapados estos próceres de la música, ¿no? San Martín dicen que era un gran bailarín. Dicen, sí. Dicen que era un gran bailarín de las danzas de la época. Y siempre iban acompañados de música, los ejércitos regulares. De hecho, nuestro bombo es el bombo que se tocaba en las batallas. Claro. El bombo redoblante, el famoso redoblante. Claro, el bombo de batalla, que tiene la misma forma del bombo que tocamos hoy. Bueno, ahora están estos abombados que son como más grandes. Sí. El bombo, tenemos el famoso tambor de Tacuarí, un personaje icónico de la creación de nuestra época de independencia, porque los bombos con su sonido les indicaban al ejército para qué lado ir, cuál era el sentido, ¿no? Y ese bombo es el que se suma en el momento en que un ejército regular tenía que divertirse a la música de ese momento, y ahí bailaban, una cosa maravillosa. ¿La música siempre fue motivo de estudio para vos o alguna vez incursionaste en tocar, en tener algún tipo de interpretación, algún grupo, tocar algo? Anduve. Eso me interesa, contame. Anduve. Cuando empecé a dar clases en Areco, habíamos armado con unos alumnos un grupito con el que anduvimos bastante, sobre todo por Areco, pues tocábamos danzas, folclore.
después con Enzo en esta orquesta. Y cuando yo me fui a Buenos Aires, me fui con Lojo Vidal, que era un gran maestro, un fundador de la Escuela Nacional de Danzas, esposo de Nancy Boca, la mamá de Julio. Y cuando vos bailabas en el grupo de él tenías que saber ejecutar instrumentos, porque la puesta en escena era parte de danza, parte de música. Y ahí conocí también a dos amigos que también son dos hermanos, uno que es hoy en día el arreglador y el director musical de Jaime Torres, Federico Siciliano, y Jorge Tavares, que es titular de cátedra de música criolla, y también Jorge ha tocado por el mundo, digamos, son grandes músicos a los que no les he podido seguir el camino, porque soy muy regular. Para mí la vida es muy corta y necesito saber muchas cosas de esta vida. Entonces estudié mecánica, por ejemplo, ese tiempo lo podría haber ganado en tocar algún otro instrumento. Pero bueno, la verdad que he crecido y tuve la oportunidad una vez de tocar con Santaires, un grupo de folclore famoso que necesitaban a alguien que tocaba el bombo. Hice una pequeña gira con ellos. ¿El bombo legüero? Tocando. Sí, un bombo legüero, bombo criollo legüero, que también tengo. Mi casa tiene muchos instrumentos, para todos los gustos. Después vino la danza. No, vino antes la danza. ¿Antes? Sí, yo empecé a bailar desde muy chico. Obligado, como solían hacer las maestras conductistas de antaño, ¿no? Acá tenés que bailar porque el acto del 25 de mayo y San se acabó. Ahí no había más discusiones. Ahí me vio bailar Sixto Irrazábal y bueno, me fue a invitar y después tuvo un tesón, Sixto, viste, con la paciencia que solamente tiene él, en irme a buscar. Me enseñó a bailar Sixto a miles de chicos, a miles. El 90% del pueblo ha sabido de la danza o bailar gracias a Sixto y a la señora, sí, claro. Claro. ¿Qué te aporta a vos la música en tu vida? No, ¿qué es lo poco que le podemos aportar nosotros a la música? Porque la música es la vida misma. Porque, a ver, una cosa es escuchar una canción que te guste, por ahí saber cantarla, tararearla, y otra cosa poder tocarla en un instrumento. Sí. Es una plusvalía importante para una persona. ¿A vos qué te aporta eso? Bueno, me aporta un reencuentro conmigo cada vez que... Porque esto que vos decías, cuando vos te vas a sentar a un instrumento, ahora hace 2 años, 3, que cumplí el gran sueño de mi vida, que era comprarme un piano. Bien. Cada vez que me siento y te encontrás con las teclas ahí, que vos sabés que ahí está toda la música, en las teclas está toda la música, ¿no? Y que depende de vos poder transformar esa piedra bruta que parece un piano. Es una cuestión muy mágica, ¿no? Es muy mágica. Y te reencontrás con vos porque vas y te sentás a tocar lo que tu alma representa en ese momento, ¿no? Hay momentos en los que la música se torna melancólica, no porque estés pasando por un momento de tristeza necesariamente, sino porque es tu conexión con el mundo de la música. Te conectás de esa manera en ese momento. Y hay momentos, ahora estoy así con la cabeza quemada todo el tiempo tocando el choclo, el tango, en el piano, porque me gusta cómo suena y porque me estoy conectando armónicamente con ese tango, y después pasará a ser otro que se me ocurra. Y a veces pasa, viste, que para el que no es músico profesional, que vive de eso y es su laburo, es también un momento de un cable a tierra, ¿no? En un momento del día que querés desconectarte de lo tuyo, podés canalizar esa energía en un instrumento. Totalmente. No, yo te digo que no existe el día en que yo no agarre un instrumento en mi casa. Tengo violín, que también aprendí a tocar algunas cositas simples, y siempre estoy en algún momento del día, un cachitito o algo, y después mucha música. ¿No te pasa que a cualquier hora te puede pasar? Sí, por supuesto. Me pasó a las 6 de la mañana. Sí, no, más antes también. Llegar a casa de madrugada a madrugada y tener ganas de tocar. Sí. Todos los que tocamos un instrumento sabemos que... Incluso les pasa a aquellas personas que saben muy poco del instrumento, pero que entienden espiritualmente de esa conexión con la música. A mí me ha pasado gente que sabe 4 o 5 acordes, que siempre tienen la necesidad de pasar cerca de un instrumento y agarrarlo, ¿no? Pues sabés que hay una conexión espiritual ahí muy importante. Y yo siempre pensé que las personas tienen que tener un contacto con el instrumento. Eso debería empezar en la escuela. Conozco mucha gente que me dice, me gustaría mucho tocar la guitarra, y nunca tocaron nada. Es porque no tienen ese contacto. Por ahí es un gusto,
que quisieran tener, pero no tienen ese contacto espiritual con la guitarra. Bueno, con yo el creo charango. que es una falencia educativa esa, ¿no? Sí. Focalizar la educación en el encuentro espiritual con uno, que es la música. Yo lo veo en la escuela de estética. Hoy casualmente compartimos 2 niveles educativos con la profesora de música, y ver chiquitos de 6 años tocando el cajón peruano mientras la profe tocaba el piano y yo la guitarra, decíamos un balsecito, es maravilloso, y los pibes están re entusiasmados con esa conexión, ¿no? El poder hacer música, el poder congeniar con otros en la construcción musical, es mágico. Y si uno busca y ve el sistema educativo, por ejemplo, de Finlandia, lo que ve son aulas con un pizarrón y tizas, y la sala de música tiene 200.000 instrumentos del que vos busques. Porque el tema es ese que hablábamos antes. Si vos no te encontrás espiritualmente a vos, en conexión con la música, en conexión con la naturaleza, en conexión con lo que vos quieras, es muy difícil congeniar en la vida después con todo el mundo. Algún tipo de reniegue te queda, porque siempre quise tocar un instrumento, y los instrumentos están. Hay que salir en busca de ellos, ¿no? Si te sentás en el living de tu casa a tomarte un whiskycito y tenés ganas de tocar algo en el charango, ¿qué tocas? Y según el momento. Ponele, qué sé yo. Según el momento. Hay unos guainos muy lentitos que me gustan mucho para esos momentos. Pero por lo general el whiskycito lo acompaño con discos. Yo tengo tocadiscos, y tengo discos de vinilo y discos de pasta. Y siempre va acompañadito de un vinilo, que me gustan mucho como suenan. Incluso me gustan hasta cuando se rayan, ¿no? Porque es como que si no tenés un disco rayado, como que no existe, ¿me entendés? Es muy lindo estar en una casa. A mí me pasa a veces que estoy haciendo algo o estoy leyendo y tengo un disco puesto. Ahora estoy enloquecido con un disco que compré de Joao Gilberto, que tiene una parte que está rayada, y me gusta tanto esa parte que la escucho un rato, la parte que está rayada. Una locura, una locura. Pero bueno, esa conexión la hago por ese lado. Para terminar, yo te propongo que hagamos de cuenta que estamos en tu casa. Dale. Y vos te querés tocar un guayno y nos vamos con él. No, quiero cantar algo en la guitarra. ¿Querés? Dale, ¿Te la afiné? paso Pero el fíjate. charango. Sí, no hay problema. Sí, está bárbaro. Para mi amor voy a hacer una samba como las de antes, con giros, arrestos y pañuelos. Una samba linda como las de antes, para bailarla hay que estar como locos de enamorados, sentir cómo sube pecho adentro, vida nueva, renacido canto. Sentir cómo sube el pecho adentro, vida nueva, renacido canto. Y en la vuelta va a tener un truco pa' que no se pueda bailar sin amor, para que algunos se divierten y otros cuenten los compases. Y después de pasar por ahí va a volver a hacer samba como las de antes. Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer. Qué lindo amar, olvidando tristezas y desencantos, vivir como vive el pecho adentro, vida nueva, renacido canto, vivir como vive el pecho adentro,
vida nueva, renacido canto. Del zambiar te voy a enamorar al estilo de antes. Un beso, una florcita en la plaza y a la noche luna y serenata. Un beso, una florcita en la plaza y a la noche luna y serenata. Y en la vuelta va a tener un truco pa' que no se pueda bailar sin amor, para que algunos se diviertan y otros cuenten los compases. Y después de pasar por ahí va a volver a hacer samba como las de antes. Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer. Bellísimo. Hermosa Gracias por samba venir. de Cano. Gracias a vos por invitarme.